Las ciudades subterráneas de Capadocia. ¿Cómo vivían miles de personas bajo tierra? Bien, imagina vivir en una ciudad donde no hay cielo sobre tu cabeza, donde las casas no tienen ventanas, pero sí túneles secretos, bodegas, capillas e incluso establos. Un lugar bajo tierra, escondido de los enemigos, del sol y a veces del mundo exterior durante años. Y no, esto no es ciencia ficción. Estamos hablando de Capadocia, en el corazón de Turquía, un territorio que alberga algunas de las ciudades subterráneas más enigmáticas e impresionantes de la historia. Hoy te contaré cómo miles de personas vivieron bajo tierra durante siglos, cómo construyeron estas maravillas y por qué posiblemente se refugiaron ahí, y cómo su legado también sigue hablándonos desde las profundidades. Bien, comencemos por esto. ¿Dónde se encuentra Capadocia y qué tiene de especial? Capadocia se encuentra en la región de Anatolia Central, en lo que hoy es Turquía, pero su historia en realidad se remonta a milenios atrás. Es una región de paisajes surreales. Hablo de chimeneas de hadas, formaciones rocosas que parecen castillos, colinas perforadas como colmenas, y bajo toda esta belleza hay todo un mundo escondido. La razón: la roca volcánica de la región, llamada Toba, es blanda y fácil de excavar, pero se endurece cuando entra en contacto con el aire. Esto permite crear una arquitectura única, y esto dio vida a las construcciones bajo tierra que podemos encontrar hoy en día en Capadocia. ¿Qué son exactamente estas ciudades subterráneas? Cuando hablamos de ciudades subterráneas, no hablamos de cuevas aisladas, hablamos de estructuras planificadas que contaban con o que cuentan con ventilación, múltiples niveles, almacenamiento, agua potable, zonas comunes e incluso drenaje. Algunas de estas ciudades llegaron a tener hasta 18 niveles de profundidad. Imagínense esto: 18 pisos bajo tierra firmes, construidos hace más de 2000 años. Las más famosas de estas ciudades y construcciones son las de Derinkuyu, Kaymakli, Oskonak y Masi. Derinkuyu, por ejemplo, podía albergar hasta 20.000 personas, se estima, con todo lo necesario para sobrevivir durante meses sin salir a la superficie. Es realmente increíble, ¿no? Ahora preguntémonos esto y tratemos de responderlo. ¿Por qué vivían bajo tierra y quiénes lo hacían? Aquí viene lo interesante. Estas ciudades en realidad eran refugios temporales, no viviendas permanentes. ¿Servían para qué? Principalmente para protegerse durante invasiones, guerras o persecuciones religiosas. Ya en tiempos de los hititas, en el siglo XV a.C., se excavaban túneles defensivos. Sin embargo, su auge llegó con los cristianos primitivos en los siglos del siglo II al del siglo segundo o II al siglo VII o VII después de Cristo. ¿Por qué? Porque eran perseguidos constantemente por los romanos y más tarde lo fueron por los musulmanes. Así que bajaban a estos refugios y se protegían de los ataques. Y no solo se trataba de esconderse, en realidad trataban de continuar con su vida allí abajo de la forma más normal que les fuera posible. Celebraban las misas, almacenaban alimentos, cuidaban a los niños, oraban e incluso cocinaban. Bien, hablemos un poco más de la arquitectura y de la organización interna. La ingeniería de estas ciudades es alucinante, por decirlo en una sola palabra. Veamos cómo estaban organizadas. 1. Entrada secreta. Se trataba de pequeñas puertas ocultas en casas o iglesias en la superficie. 2. Piedras rodantes de seguridad. Contaban con gigantescas losas circulares de piedra como ruedas de molino que se podían deslizar para cerrar los pasadizos en caso de un ataque. Ventilación vertical en número 3. Ejes de hasta 55 metros de profundidad que servían como pozos de aire y agua. Este diseño les permitía respirar en todos los niveles. También contaban con espacios comunes, es decir,
cocinas, bodegas, hornos, establos, comedores, pozos, cisternas, etcétera. Todo esto excavado con extrema precaución y precisión. Iglesias subterráneas también. Contaban con pequeñas capillas, con altares tallados en la roca, algunas incluso con frescos, aunque muy erosionados hoy en día. Y en última instancia mencionaremos las zonas de defensa, porque contaban con trampas, pasadizos secretos, laberintos, donde podían esconderse, huir, o en lugares donde prácticamente podía pasar una persona detrás de otra persona, lo que suponía una manera mucho más simple, eh, un método más simple para poder defenderse. Todo esto, tengámoslo en cuenta, sin luz eléctrica, guiándose únicamente y probablemente con lámparas de aceite y el conocimiento que tenían respecto a la construcción y al cavar bajo tierra. Ahora, hablemos también de la religión, un poco más, desarrollemos un poco más esta religión bajo tierra, cristianos en la oscuridad, podríamos llamarle, y es que uno de los aspectos más conmovedores de estas ciudades es su dimensión espiritual. Durante siglos los cristianos rezaban, cantaban e incluso eran bautizados bajo tierra. Estas ciudades no eran solo refugios seguros físicos, sino que también podríamos catalogarlos como refugios espirituales. Hoy en día incluso se pueden encontrar cruces talladas, pequeños altares e iconos esculpidos. Entonces suponen algo así como la evidencia de actos de resistencia, pero también de fe. En un mundo exterior que los perseguía, la iglesia se volvía subterránea, literalmente. Ahora, ¿cómo fueron redescubiertas? ¿Siguen en uso? Aunque muchos habitantes locales conocen y desde hace siglos se conocía la existencia de estos túneles, ah, la redescubierta formal comenzó en el año de 1963, cuando un hombre de Derinkuyu derrumbó una pared en su sótano y encontró, sin quererlo, sin buscarlo, toda una ciudad entera del otro lado, o mejor dicho, debajo. Desde entonces se han explorado y abierto al público algunas de estas ciudades, claro, no todas. Se calcula que hay más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, muchas de ellas aún sin explorar. Hoy son consideradas como patrimonio de la humanidad y son uno de los destinos turísticos más asombrosos del mundo. ¿Qué nos dicen hoy estas ciudades? Las ciudades subterráneas de Capadocia nos hablan de, primero, resiliencia humana frente a la persecución. Segundo, de la ingeniería antigua que sigue impresionándonos a día de hoy. En tercer lugar, la capacidad de crear comunidad en condiciones extremas. Y en cuarto, el poder de la fe y de la cultura para resistir el olvido. Y creo que también nos invita a pensar esto. ¿Cuánto de nuestra historia permanece aún bajo tierra y que no conocemos a día de hoy, ¿no? Bien, en un mundo donde todo parece correr hacia el futuro precipitadamente, todo a gran velocidad, Capadocia en realidad parece recordarnos que muchas veces hay que mirar hacia el interior o hacia abajo para encontrar profundidad o respuestas. Allí donde la roca se puede convertir en refugio, en realidad la oscuridad puede no representar algo negativo, ¿cierto? Sino más bien hogar. Si les gustó esta historia, sería de mucha ayuda para mí que pudieran darle un me gusta o compartir el video, incluso colocar sus comentarios en la caja, sería de mucha ayuda para mí. Cuéntenme, ¿conocían la historia de las ciudades subterráneas de Capadocia? ¿Y qué les pareció? Bien, les agradezco de nuevo y espero que nos veamos en un siguiente video. Adiós.